Remake, reboot, spin-off, términos popularizados en los últimos años a causa del interés de las productoras por revivir éxitos pasados. Esto en su búsqueda por vender más boletos apelando a la nostalgia de los consumidores. Y funciona. Claro que no lo harían si no fuera efectivo, porque cuando nos enteramos de que se va a estrenar una nueva versión de aquella película de los 80s, hay algo como cinéfilos que nos exige que la veamos, ya sea por morbo a la espera de ver un más reciclaje de una buena cinta o con expectativas de ver algo decente. Aquí no vamos a poner en tela de juicio La Suspiria de 1977, más que nada porque sería imposible. Esta es una obra consolidada como un clásico de terror no solo de su director o del género giallo al que pertenece, sino del cine. Gracias a esta, Dario Argento se consolidó como un director con una visión y creatividad que pocas veces se ha visto en la cinematografía mundial. A esto se enfrentó Luca Guadagnino en 2018 al realizar el remake de la cinta de Argento. Las malas críticas y las opiniones apresuradas no se hicieron esperar. La conversación sobre esta nueva versión ya estaba contaminada desde antes de que saliera a la luz. Pero debemos recordar que esta es una película y como tal, haciendo un remake no estamos arruinando la cinta original. Ella va a estar allí para quien la quiera disfrutar lo haga sin ser peor porque se quiso hacer una nueva versión. Pero estamos diciendo esto partiendo de la premisa de que Guadagnino hizo una mala película, porque la experiencia nos dicta que los remakes son malos. Pero no es así, Guadagnino lo logró, hizo algo asombroso. La sinapsis. En lo más básico de lo básico son iguales. Una joven viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial, pero la academia esconde una historia oscura y horripilante, y en todo esto hay brujas involucradas. A partir de esta premisa, más que sinapsis, las películas toman caminos no opuestos, pero sí diferentes. Por ejemplo, en la del 77 la protagonista llega a la academia buscando cumplir su sueño de bailar, y en la versión de Guadagnino, su protagonista, si bien sigue su sueño de bailar, también llega a la academia huyendo de su vida. Las similitudes entre ambas películas son escasas, pero están allí. Esto no es para nada malo. Si ves esta película tratando de encontrar similitudes, las vas a encontrar sin dudas, pero erras en tu manera de ver la película. No sirve de nada un remake que quiera copiar la versión original. Ya vimos lo desastroso que eso puede ser con la nueva versión de Rey León. En nuestra opinión, lo que se debe buscar a la hora de reinterpretar un material existente es eso precisamente, reinterpretar. Buscar una nueva visión a partir de la cual contar esa historia. Porque si quiero ver Psicosis, no voy a ver la de Gus Van Sant, aunque sea una copia casi cuadro por cuadro de la de los 60. Y a color, no crea la misma atmósfera que la dirigida por Hitchcock. Entonces, lo que vamos a analizar en este video es lo que las hace únicas y por qué es tan buena reinterpretación. Lo pondremos de la siguiente manera: la película de Argento es un cuento y la de Guadagnino es una novela. No lo mencionamos como una manera de menospreciar una u otra, más bien lo proponemos como un adjetivo diferenciador, y ahora tenemos que desglosar la idea. Primero hay que partir de una característica que parece que todos damos por hecho a la hora de ver una película, pero que es de suma importancia: el contexto histórico. Cada película pertenece a la época en que se realizó, a sus respectivos valores, inquietudes y acontecimientos. Por eso, cuando vemos una película de muchos años atrás, a veces no la terminamos de comprender. No es sino hasta que conocemos lo que estaba pasando con el mundo y la sociedad en los años en que se realizó que la entendemos. Para este análisis, el contexto histórico tiene un particular grado de importancia, ya que entre la primera versión y la más actual han pasado 41 años. Muchas cosas han cambiado en ese lapso de tiempo. Hay cosas de aquella época que comprendemos de manera diferente y hay nuevas cosas que comprender, y por esa razón sería injusto compararlas. Cada una pertenece a un contexto diferente, y al querer descubrir si una es superior a la otra, no vamos a llegar a ningún lado, aunque parece que todos tienen la imperiosa necesidad de hacerlo. Dario Argento es un ejemplo, y quien más tiene derecho a hacerlo sino el director de la original. En una entrevista dijo que el remake traicionó al espíritu de la Suspiria original, y es una opinión válida, más tomando en cuenta de quién proviene, pero también creemos que cada quien puede generar su propia opinión y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, 1977. En cuestiones cinematográficas, se veía venir una nueva era con el estreno de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Alzándose como la número 1 en ventas de ese año, se daría inicio a una nueva época para la ficción en el cine comercial. Sin embargo, este hecho no afectaría a la Suspiria de Dario Argento, más bien deberíamos hablar del Berlín de 1977, porque no solo es en este año en el que se estrenó la primera película, también es el año en el que están ambientadas las dos. En este lugar y periodo de tiempo se vivía un ambiente de creciente revolución, dando lugar al otoño alemán, que es como se le conoce a los eventos
eventos ocurridos el otoño de ese año en Alemania y en algunos países de Europa. Estas revoluciones armadas eran provocadas por organizaciones terroristas, revolucionarias de izquierda como la fracción del Ejército Rojo, pero esta no es una clase de historia. Entonces, ¿por qué les estamos contando todo esto? Bueno, lo que sucede es que la mayoría de estos grupos revolucionarios estaban liderados por mujeres, como la periodista alemana Ulrike Meinhof, por lo que el ambiente general no solo era de revolución juvenil sino también feminista, cosa que ambas películas rescatan. En ambas, la gran mayoría de personajes son mujeres, que sí, tienen sus propios conflictos y problemas, pero no son damiselas en peligro. Son ellas quienes resuelven el conflicto y se valen por sí solas, a diferencia de lo que se había estado manejando en las historias de la época. Pero en una película este contexto es más explícito que en la otra, más que nada porque en 1977 estos conflictos sí, tenían fuerza, pero estaban surgiendo, por lo que Argento es más sutil. Y para la de Guadagnino en 2018 ya habíamos avanzado más en este tema, claro que a pasos de bebé. Ambas están ubicadas en Berlín, es verdad, pero siendo más específicos, Dario Argento coloca su academia de danza en medio del bosque, alimentando la estética de cuento de hadas y alejándonos de los conflictos de la urbe, lo que es válido porque cumple el propósito que Argento requería para su cinta. En cambio, Guadagnino coloca su academia en la ciudad y, para que quede más claro, frente al muro, colocándonos en el centro de los conflictos revolucionarios de la época y acentuando el empoderamiento de las mujeres para su cinta, y nos lo deja ver en algunos guiños a lo largo de la misma. Aún no hay información que confirme si los secuestradores pilotarán el vuelo de Lufthansa a su destino. Tampoco sobre la condición de los 91 rehenes que aún se presume están a bordo. Si prestamos atención, en ambas películas hay mucho sobre este empoderamiento ya mencionado, pero hay una diferencia que influencia en esto. Las brujas que presenta Guadagnino no son malvadas per se. En el cine de terror, la gran mayoría de veces si hay una bruja es el villano a vencer, o al menos uno de ellos, porque nuestro concepto sobre ellas viene de la época en que eran perseguidas y asesinadas de formas horribles, justificándose que eran criaturas hechas para el mal al servicio de un señor oscuro, y para la película de Argento no es una excepción. Ahora bien, si nos ponemos a investigar a fondo sobre la mitología de las brujas, nos daremos cuenta que no son los malvados seres que se nos habían hecho creer que son. Las mujeres perseguidas y asesinadas durante la época de caza de brujas fueron, quizá, las primeras feministas en la historia, ya que su real persecución tenía que ver con el saber de la medicina, su labor como parteras y enfermeras ligados al poder de las plantas medicinales, o sus creencias y modo de vida hereje, que no veneraban al sistema religioso y patriarcal. Pero este no es el único referente que existe. También tenemos a la religión Wicca, palabra derivada de witch, practicada desde hace muchos años en la que adoraban a una diosa, Diana, tomando como eje central un sistema matriarcal. Guadagnino decidió tomar esto en cuenta y lo aplicó en su película. Si bien las maestras que hacen brujería son las malas de la película, no son malvadas por hacer brujería. Estas son personas que actúan por sus propios intereses y usan la magia como herramienta para obtenerlos. No son malvadas porque sí, y lo sabemos porque el director nos muestra a Madame Blanc de una manera más humana que en la versión del 77. Nos la muestra empatizar y casi entablar una amistad con la protagonista, que por su parte nos muestra una faceta como bruja, pero como redentora, sumándole un mayor desarrollo de personajes a la historia. ¿Esto quiere decir que el abordaje que hizo Argento sobre las brujas es malo? En realidad no. Como ya hemos dicho, el director está desarrollando un cuento en su propio contexto, por lo que los elementos necesariamente deberían ser diferentes para que encajen los propósitos del director. Él necesitaba a las brujas malvadas para su trama, y no los desarrolló de la manera que lo hizo Guadagnino porque no era necesario. Cada uno hizo lo correcto para sus respectivos productos. Ahora, hablando de la temática de cuento, hablaremos de la estética. Quizá la primera diferencia que notemos sean los colores, y es que en la versión de Dario Argento tiene un cuidado particular en los colores, realizándose en Technicolor, dándole mayor intensidad a los colores primarios, sobre todo a los rojos, lo que deliberadamente crea un escenario irreal y acentúa la atmósfera de cuento de hadas que Argento buscaba. En el espectro opuesto tenemos a Luca Guadagnino, con los colores más desaturados y menos intensos, aunque conservando el rojo como principal, tal vez en vista de que sería casi imposible recrear la atmósfera que Argento había creado. Guadagnino
Guadagnino decide hacer la propia, logrando una aura mística y asfixiante que le suma a su atmósfera inquietante. Pero no podemos hablar de la estética de Suspiria sin mencionar la Academia de Danza. Ambos edificios rebosan de su propia personalidad, casi pareciendo estar vivos, tanto que se convierten en otro de los personajes. Cada director tiene su propia manera de representarlos, y para esto hablaremos específicamente de la dirección de arte, lo que en términos muy básicos se refiere a todo lo que aparece en pantalla para una escena que no sean los actores. Para estas películas, la dirección de arte debe y está muy bien cuidada, ya que parte central de la historia es la academia. Es en estos pasillos en los que los personajes interactúan, y es detrás de estas paredes donde se oculta el misterio. Algo en lo que están de acuerdo, o más bien algo que toma Guadagnino de la película de Argento, son los patrones utilizados en los tapices y alfombras por todo el edificio. Esto es algo tan particular y específico que lo vuelven algo característico de los edificios, llenándolos de personalidad. Claro que no son iguales, uno utiliza sus característicos colores intensos de fantasía, mientras que el otro utiliza sus también característicos colores desaturados de misterio. Una particular diferencia que tienen es cómo están representados a cámara en cada cinta. Argento toma planos más abiertos buscando visibilizar la belleza e imponencia de la academia, y Guadagnino utiliza planos un poco más cerrados, como si la cámara buscase entrar en las paredes y resolver el misterio. Una solución para cada necesidad. Argento debe colocarnos en medio del bosque y Guadagnino en el centro de una revolución, y lo logran. Cada una nos transporta a su propio universo, y es que las propias tramas son muy diferentes. Argento tiene una historia muy poco compleja, de hecho es una estructura simple, pero esto no es necesariamente malo. Se vale más de la atmósfera que está creando que de su trama para generar sentimientos, volviéndola una experiencia mucho más sensorial. En cambio, la versión más actual cuenta con una historia mucho más compleja, que te invita a cuestionarte las cosas que ves en pantalla, y te deja pensando durante varios días más después de ver la película. Aunque Guadagnino busca alejarse de su antecesora, también consigue una atmósfera retro, como una especie de tributo a la original, que también guarda lógica con la historia, haciendo que se sitúa en el pasado. Eso no solo se ve en los colores que utiliza, sino también en su puesta en cámara, con esos zooms sacados de la película de Argento, pero también con su propia esencia, siendo menos estáticos que su predecesora, porque, y este es otro punto, la versión de 2018 se toma su tiempo con un ritmo más lento para desarrollar la trama y sus personajes, pero también pareciese más eufórica, y lo podemos ejemplificar con la primera secuencia. Es una conversación larga que, sí, nos introduce a la historia y nos mete en contexto, pero también hay muchas cosas que aún no conocemos y que el director deja como interrogantes a resolver, así que se siente pesado y confuso. Si fuera una secuencia muy estática, tal vez incluso sería estresante, pero Guadagnino la hace interesante con cortes muy apresurados, dejando planos por muy poco tiempo en pantalla y dando como resultado esa euforia. Todo esto en conjunto logra una escena asfixiante e intrigante que te obliga a terminar de ver la película para resolver el enigma que es la historia. Pero esto es una película de bailarinas y no hemos hablado de baile. En cada cultura, la danza representa cosas diferentes, e incluso dentro de una misma cultura, cada estilo de baile representa una cosa u otra. En lo que sí están de acuerdo es en que casi todas las culturas es que este es un arte que sirve como medio para expresar sentimientos o inquietudes mediante el lenguaje corporal, y esta es parte importante para entender la danza en la versión más actual, pero nos estamos adelantando. En cada película, la manera en que los directores utilizan este recurso es bastante diferente. Guadagnino propone la danza como parte central para la estructura de su película, mientras que en la versión del 77 es un recurso presente, pero más bien de fondo, siendo que apenas si vemos a los personajes bailar en momentos muy concretos de la película, porque a Dario Argento no le interesaba desarrollar esta parte, ni era necesario, pero nuestro conocimiento sobre danza es prácticamente nulo, así que no podemos darles una opinión certera, pero podemos hablar sobre cómo está retratada y su significado para las películas. Pero vayamos por partes. En su versión, Argento decide que la academia sea un ballet, un estilo de baile que en la sociedad normalmente asociamos con lo femenino. La belleza y los pasos delicados y precisos crean esa asociación, pero también es un estilo que requiere mucha fortaleza y acondicionamiento físico, por lo que encaja a la perfección en la película dado los temas que maneja, con los personajes femeninos como principales que no se congelan ante el conflicto, sino que le plantan cara, pero como ya lo hemos mencionado, pocas veces los vemos bailar en pantalla, quedando simplemente como un recurso, pero esto no quiere decir que no esté presente en el filme, lo está en conversaciones y referencias que son suficientes para darle mayor importancia a lo que Argento necesite.
En el caso contrario tenemos a Guadagnino, quien toma el baile y lo pone como centro de su película. En esta versión el director decide usar un estilo de baile diferente, acercándose más a lo contemporáneo, que es un tipo de danza con movimientos más agresivos y extravagantes, dando como resultado que el mensaje que intentan transmitir con este tenga un mayor impacto en la audiencia. El director es consciente de esto y lo enfatiza dándonos un plano por cada movimiento de la danza, llevándonos por cortes bruscos que alimentan esa intensidad. Guadagnino le da tanta importancia al baile porque es mediante este recurso que nos presenta la fortaleza de los personajes. Sabemos que Susie es importante para Madame Blanc y las demás brujas del Coven por la forma en que baila, el talento y la fortaleza que transmite. Y para las maestras ni siquiera es necesario que bailen porque las mismas estudiantes nos dejan claro que son excelentes bailarinas por sus diálogos. Incluso la primera escena realmente terrorífica transcurre durante una demostración de Susie bailando, donde la fortaleza del personaje se nos presenta visualmente por lo que sus movimientos le provocan al cuerpo de la otra bailarina en el cuarto de espejos. Una escena deliberadamente incómoda de ver, donde Guadagnino ejemplifica su talento para transmitir sensaciones. Así que como dijimos casi al inicio de este video, la película de Argento es un cuento y la de Guadagnino es una novela. La primera busca y consigue una estética más fantástica que funciona perfectamente con el terror que el director consigue. Es una obra mucho más sensorial y por eso es toda una experiencia que cualquier cinéfilo debe vivir. Y Luca Guadagnino es consciente de ello y también reconoce que sería imposible recrear lo que Dario Argento logró con su película. Por eso, esta nueva versión no trata de seguir los pasos de su antecesora, más bien se trata de un tributo a la original, de lo que lo hizo sentir a él cuando la vio, y de lo que quiere transmitir basado en lo que ya se hizo. Sí, esta es una obra muy personal para Argento, y es comprensible su molestia porque alguien retoque algo que significa tanto para él, pero también es innegable el hecho de que Luca Guadagnino es un director muy destacable y competente que logra hacer un remake sobresaliente, algo que pocas veces hemos visto. Como lo hemos recalcado en varios puntos de este video, no vamos a decir si una es mejor que la otra. Lo que sí podemos decir es que ambas son películas que cualquier persona debe experimentar.